Continuando con el tema anterior, entonces, ¿cuándo definimos que un aumento inusitado de casos se debe investigar? Por lo general es cuando el sistema de vigilancia epidemiológica nos permite establecer que ese evento de salud excede su ocurrencia habitual, bien sea porque hay un aumento, un cambio en la distribución de las tasas de incidencia, porque los canales endémicos y el seguimiento de la cadena epidemiológica demuestra de que esos casos, ese número de casos está excediendo su frecuencia habitual en el periodo de estudio evaluado, o porque se presenta un conjunto de casos que están bien sea geográficamente relacionados o temporalmente. Con relación a la curva epidémica, recuerden que la curva epidémica es una representación gráfica de dos aspectos, el número de casos que se presentan de un problema de salud en un tiempo que se cuenta desde que el primer caso fue notificado. Y esa curva epidémica es muy útil porque nos va a permitir conocer el patrón de propagación de la enfermedad a través del tiempo. También si hay casos aislados de la enfermedad, y nos puede establecer los periodos de incubación de esos microorganismos. Como vemos en esta primera curva, si yo tengo una curva epidémica con forma de campana de Gauss, esto me va a indicar que la transmisión estuvo fuera de control y que esa capacidad del sistema de salud fue deficiente. Pero si esa curva epidémica, como esta segunda que vemos acá en color rosado, se ve que se está aplanando y no tiene un número inusitado de casos tan elevado como esta primera, me está indicando que la transmisión está controlada y por lo tanto se disminuyó la propagación de la infección y se redujo la presión sobre el sistema de salud. Y me está indicando entonces ese aspecto que la capacidad del sistema de salud para responder a ese brote o esa epidemia está siendo efectivo. Con relación al canal endémico, ¿qué es? Es una representación gráfica de la incidencia de ese evento de salud comparado con la incidencia histórica que se tiene acumulado de acuerdo pues al reporte en el sistema de vigilancia epidemiológica, y me permite comparar entonces esa tasa de incidencia actual para poder establecer cuál es su comportamiento. Esta curva que está aquí punteada de negro me está indicando cuál es el comportamiento de esa tasa de incidencia actual, y vemos cómo están delimitados en tres zonas. Aquellas cuando los casos están sobre la línea verde me está indicando, ¿no es cierto?, que es una zona de éxito, es decir, de que la enfermedad se está controlando. Pero en estos casos, como vemos estos puntos que se han salido de esta zona roja, que se llama la zona de alerta, esta zona de alerta es una zona que limita con esta zona que está en color gris, que me indica que ya esos casos están saliendo de su patrón habitual. Entonces, aquí me está indicando que aquí en estos puntos hubo un aumento inusitado de esos casos. Y esta zona amarilla, que se considera que es la zona segura. O sea que estos casos, digamos, son los casos esperados, los que están aquí en amarillo, en la zona amarilla son los casos esperados de esa enfermedad. Entonces, de esa forma, podemos saber si el patrón de comportamiento de esa enfermedad es el usual. También cuando se investiga, cuando la enfermedad tiene una fuente común, como vimos en el caso del COVID-19 en Wuhan, que empezó con un número inusitado de casos de unas personas que trabajaban en un mercado. Entonces eso llamó la atención, y siempre que hay una enfermedad, un aumento de casos ligado a una fuente común, se debe investigar. Debemos recordar acá que los casos índice, ¿cuáles son los casos índice? Son aquellos que alertan al sistema de vigilancia epidemiológica, son los primeros notificados o identificados por el sistema de salud y que inician la investigación epidemiológica, también se denominan caso cero. Con relación al caso primario, también son los individuos
o los casos, ¿no es cierto?, que fueron la fuente de infección de ese problema de salud detectado. Y por lo general, estas enfermedades de fuente común tienen una notificación médica o por rumores de la comunidad, pues el sistema de vigilancia epidemiológica se activa. También cuando se investiga, cuando la severidad de una enfermedad o problema de salud aumenta su severidad, es diferente cuando vemos que aumentan las tasas de hospitalización, la severidad, la letalidad, o también se ve cuando hay una disminución de los casos. Por decir algo, si son enfermedades que son endémicas en una región, de pronto con leptospirosis, que uno espera que después en la transición entre tiempos de verano y en lluvias, en los tiempos lluviosos, que hay migración de roedores y demás, pueden aumentar los casos de leptospira, y si se presentan que después de lluvias esos casos no aumentan, entonces uno podría pensar que algo está pasando en el patrón de comportamiento de esa enfermedad. Ligado, por supuesto, acá, especialmente las especies que migran, pues son los roedores. Con las enfermedades emergentes siempre se debe investigar si la enfermedad es exótica, si nunca ha sido reportada, así sea un solo caso, o cuando hay una presentación de casos con signos clínicos que son inusuales para una enfermedad, entonces eso se debe investigar de inmediato. Los pasos para la investigación epidemiológica de campo están descritos en esta imagen. Primero es confirmar esa ocurrencia del brote, y esa confirmación siempre debe ser pues con pruebas diagnósticas, ¿no es cierto?, que estén validadas para esa enfermedad. Organizar el trabajo de campo es fundamental, eso tiene una planeación. Establecer una definición operacional de caso para poder hacer una búsqueda activa de ellos. Poder hacer un estudio de campo para hacer una caracterización de ese brote. Después sigue la generación de estudios, y especialmente que nos generen hipótesis. Aquí los estudios por lo general que se realizan son estudios de casos y controles, para poder, de acuerdo a los resultados, implementar medidas de control inmediato. Debe haber un proceso para evaluar esas hipótesis que se generaron con estos estudios de seguimiento, con los primeros casos reportados. Poder hacer una evaluación periódica de las medidas de control para evitar pues el impacto negativo que puede tener un problema de salud en una población animal o humana. Y informes técnicos periódicos, que es lo que vemos en el caso del COVID-19, que casi que a diario nos están informando sobre cuál es la tendencia, cuál ha sido el resultado de las medidas adoptadas. Para esta parte del tema, en la Moodle tienen disponible un módulo sobre investigación epidemiológica de campo de la Organización Panamericana de la Salud, y van a ver un video sobre el COVID que también muestra algunos datos relacionados con esta parte del módulo. Con relación al COVID-19, quise traer acá una pequeña información, porque yo al comienzo de esta charla les decía que la vigilancia epidemiológica y que los estudios epidemiológicos de campo deben tener una duración corta, ¿no es cierto?, pero también les indicaba que hay una parte, en especial cuando son enfermedades nuevas, que debe continuar con esos estudios epidemiológicos mucho más profundos para poder reconocer los patrones de transmisión de la enfermedad, para conocer la gravedad de la misma cuando se desconoce cómo es la cadena epidemiológica y cómo es la historia natural de esa enfermedad. También para evaluar las características clínicas de esas enfermedades, para identificar factores de riesgo. Y en el caso del COVID, entonces en este momento la Organización Mundial de la Salud está liderando en todos los países donde está presente la enfermedad el desarrollo de unos protocolos que han sido multicéntricos, que quiere decir que participan investigadores de muchas partes del mundo. Y el primer protocolo es el protocolo de transmisión para los primeros casos y sus contactos, que se hace por país,
Y esto permite hacer una caracterización para reconocer los patrones de transmisión de la enfermedad, para ver si hay diferencias entre regiones, si son de tipo cultural o si hay alguna condición que pueda hacer que el virus tenga una presentación o que sea menos virulento. Entonces estos estudios han sido fundamentales para conocer más sobre esta enfermedad. También hay un protocolo para evaluar la transmisión en hogares. Es un estudio de casos y controles que ha permitido saber, ¿no es cierto?, tener caracterizado las diferentes fases clínicas de la enfermedad y diferentes factores de riesgo que se hubieran podido presentar. También hay un protocolo para la evaluación de factores de riesgo, especialmente para personal sanitario. Todos hemos escuchado en las noticias, ¿no es cierto?, que mucho personal médico en el mundo ha muerto, y este estudio va encaminado a identificar esos factores de riesgo y de protección para evitar pues el contagio, para evaluar esas medidas preventivas que evite que el personal responsable de los enfermos pues también sucumban ante la enfermedad. También hay uno sobre el estudio de muestras ambientales para ver en especial la contaminación de superficies y la probabilidad que tenemos los seres humanos de contagiarnos a través de ellas. Entonces estos estudios son los que han permitido establecer la importancia de la desinfección de las superficies, el lavado permanente de las manos y cómo debemos hacer una desinfección cada vez de nuestra ropa y zapatos, del calzado, antes de ingresar a nuestros hogares si hemos tenido que ir a un sitio público. Y están los estudios clínicos sobre el tratamiento y las vacunas, pues que han sido fundamentales y que van a ser fundamentales para el control de la enfermedad y evitar la transmisión pues de todas las personas que estamos a riesgo. Estas son las referencias bibliográficas para que ustedes puedan consultarlas si tienen interés de poder profundizar mucho sobre el tema.